Comenzamos esta emisión hablando de las expectativas que hay por la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República para este viernes, cuando evaluarán si es el momento adecuado o tal vez no para bajar las tasas de interés en Colombia. Doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Víctor, buenas noches, un gusto estar con ustedes. La tasa de intervención del Banco de la República, luego de muchas subidas, desde 1,75%, si mal no recuerdo, llegó hasta el 13,25%. Es el nivel actual. Y muchísima gente está diciendo, ya es hora de que el Banco de la República baje las tasas de interés, como están haciendo otros bancos centrales aquí de nuestro vecindario. ¿Por qué ustedes desde Corfi Colombiana creen que el Banco de la República no tomará esa decisión, sino que ese viernes mantendrá estables las tasas de interés? Víctor, bueno, es una pregunta muy interesante porque básicamente hay una situación que es compleja para un banco central. Por un lado, tenemos claramente unos indicadores que muestran que la economía se está desacelerando, pero por otro lado la inflación sigue estando muy persistente. De hecho, el último dato de inflación, recordemos, fue un dato ligeramente al alza, sorpresivo, por encima del promedio de analistas. Y en ese sentido lo que estamos diciendo nosotros es que el espacio para bajar las tasas de interés se está abriendo hacia final del año, pero todavía el Banco de la República tiene que tener una certeza quizás un poquito mayor de que ese proceso de desinflación va en buen camino. Y por eso lo que decimos nosotros en el informe es, sí, probablemente habrá un espacio. De hecho, estamos hablando de un primer recorte en octubre. Hay muchos analistas que incluso están, hablando de que en octubre no se daría tampoco, pero nosotros pensamos que en octubre ya habrá unas señales más claras de que la inflación, pues efectivamente ha seguido en descenso y en línea con una economía que está mostrando unos indicadores de desaceleración, pues se abriría ya el espacio para ese inicio de recorte de tasas, pero repito, en nuestras proyecciones sería solo hasta octubre. En esta reunión de septiembre seguramente va a haber mucha discusión, mucha información, pero es probable que el banco todavía tenga que tener cierta prudencia y mirar el próximo dato de inflación para estar más tranquilo con el inicio de recortes. Para estar más tranquilo. Pero de otro lado, y usted se ha dado cuenta, podemos hacer un larguísimo listado de quienes están pidiendo, están exigiéndole inclusive al Banco de la República que baje sus tasas de interés, empezando por el presidente Gustavo Petro. Hoy por ahí hizo un trino pidiendo nuevamente disminuciones de tasas. El ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, exministros de Hacienda, por ejemplo, el doctor Ocampo también pidiendo, excodirectores, el doctor Salomón Kalmanovitz. Este fin de semana muchas columnas relacionadas con este tema. Gremios, ni contar los gremios, Asobancaria, la ANDI, los Confecámaras, en fin. ¿Será que el Banco de la República no está viendo algo que sí están viendo esos otros actores de la economía que están pidiendo una reducción en tasas? A ver, Víctor, yo creo que el banco tiene muy buena información y tiene todos los instrumentos de análisis. De hecho, recordemos que el Banco de la República tiene una larga tradición de profesionales con un alto capital humano que analizan este tema. Entonces, yo diría que el banco en ese sentido tiene todos los instrumentos. Acá en temas de política monetaria, como muchos otros temas, a veces, digamos, en el margen, como decimos los economistas, es decir, si es septiembre o es octubre o incluso diciembre, siempre habrá espacio para que haya, varios ángulos de análisis y probablemente al interior de la junta del banco se recoja esas diferencias de análisis. Nosotros estamos interpretando, y repito, la mayoría de analistas también lo consideran así, que en septiembre no se va a dar este inicio de tasas, a pesar del llamado de expertos, de conocedores, como mencionabas, porque precisamente es probable que prime ese principio de precaución en esta junta de septiembre para, repito, tener otro dato que sería muy importante y es finalmente si esa sorpresa inflacionaria que vimos en los últimos datos fue de naturaleza más transitoria o si por el contrario nos veríamos nuevamente sorprendidos al alza. Incluso recordemos el ministro Bonilla, él hablaba, ya hace algunas semanas
del aumento de tasas de interés, y cuando se reveló el último dato de inflación, él entendió que ese dato pues tiene cierta preocupación y fue un poco más tranquilo y más pausado diciendo, bueno, lo vamos a analizar, y probablemente esto es lo que va a pasar en esta junta. Va a haber mucha discusión, mucho análisis. Claramente, repito, hay argumentos para bajar las tasas. A nosotros nos parece que los argumentos para bajar las tasas están ahí, pero digamos, repito, en el sentido de primar por tener una certeza, una claridad mayor. Estamos pensando que el inicio ocurre en octubre, y repito, Víctor, para que quede claro, incluso hay analistas que nos están, digamos, colegas que dicen, no, señores, ustedes también están equivocados, el banco ni siquiera va a bajar en octubre, va a bajar en diciembre, o sea que Claro. tomaría algunos meses más. Entonces, repito, ahora hay una gran heterogeneidad. Lo que está claro, Víctor, es que con las cifras que estamos viendo, el ciclo de recortes de tasas ya está próximo a llegar. Claro. No creemos que sea ahora en septiembre, será quizás en octubre o incluso en diciembre. Bueno, también hay que decir que hay exministros de Hacienda y centros de pensamiento económico como ANIF y Fedesarrollo que han dicho no es el momento todavía de bajar las tasas de interés. En esa discusión estamos. Pero yo le quiero hacer una pregunta pensando en la independencia del Banco de la República. ¿Cómo está en juego esa independencia si eventualmente este viernes el Banco de la República toma la decisión de bajar las tasas de interés? Porque muchos van a decir, vea, le hizo caso al gobierno, le hizo caso a los empresarios y no actuó con independencia. Pero ¿cómo queda también el Banco de la República si mantiene estables las tasas de interés? Muchos van a decir, sí ve, sigue asfixiando la economía, ya era hora de bajar las tasas de interés. La verdad es un momento muy difícil, ¿no? Víctor, yo creo que aquí hay que retomar el punto central, y es el país ha tenido una institucionalidad desde la nueva Constitución que ha mostrado ser robusto, que ha mostrado sus frutos. Y es digamos, esa estructura donde tenemos un Banco Central independiente. Y creo que a todas luces, incluso los mismos gremios han dicho, miren, nosotros opinamos que las tasas deben bajar, pero ponemos de presente que la independencia digamos, es incuestionable. Y el país digamos, ha logrado entender la importancia de tener este arreglo monetario, este arreglo institucional. Mira, Víctor, ya estamos en un choque monetario, un choque de inflación en el mundo que es solo comparable a la década de los 70. Y te doy un dato, ya estamos viendo los primeros síntomas de que ese proceso de inflación en Colombia está corrigiendo. En la década de los 70, la inflación de Colombia se quedó, digamos, completamente elevada por más de 10 años, si no fue más. Entonces, esta nueva institucionalidad está mostrando su fruto. Claramente, los analistas, los gremios, cada uno tiene derecho a hacer el análisis con digamos, con las herramientas y con los instrumentos que tiene. Pero creo que en el país hay un consenso muy importante, y es que independiente de si tenemos una visión a veces diferente, porque habrá énfasis o sensibilidades frente a diferentes temas, creo que no está en juego la importancia de tener un Banco Central que con un criterio técnico y con unas consideraciones importantes, coordinadas con el gobierno, pues tome esas decisiones. Por nuestro lado, nosotros no vamos a salir a decir el banco se equivocó, no, probablemente tendremos que decir, bueno, nosotros leímos mal la coyuntura, y creo que pues el banco no es que sea infalible, pero repito, es importante darse cuenta que digamos, en el arreglo monetario, el gran activo que tiene el país es tener una institucionalidad tan clara de independencia, con un organismo tan profesional como es el Banco de la República. Ustedes a veces también, no sé si la palabra sea juega o tratan como de adivinar cuál puede ser el voto de cada uno de los codirectores. Hay 7 personas que votan sobre tasas de interés y 2 han dado pistas muy importantes en las últimas horas. El ministro de Hacienda, con sus mensajes, prácticamente uno puede decir, ese señor va a ir y va a votar por una reducción en las tasas de interés. El codirector Roberto Steiner el viernes pasado también dio una pista y aparentemente por lo que dijo, ese señor muy seguramente va a votar porque las tasas de interés permanezcan estables. La gran pregunta es qué van a hacer los otros integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero también se suman muchas preguntas, doctor López. ¿Por qué hay bancos centrales de aquí de la región que desde hace rato empezaron a bajar sus tasas de interés y Colombia todavía no? Bueno, Víctor, hay que decirlo, y es que cada país tiene procesos diferentes.
Y por ejemplo, países como Chile, países como Brasil, esos países, hay que recordarlo, Víctor, iniciaron el proceso de subida de tasas de interés mucho que Colombia, y de hecho subieron las tasas de interés mucho más rápido y mucho más fuerte que Colombia en su momento. Y como consecuencia de ello también están experimentando unos procesos de desaceleración económica más fuertes y unas inflaciones a unos niveles muchísimo más controlados. Si tú miras los niveles de inflación de la región, desafortunadamente Colombia hoy se encuentra con uno de los niveles más altos, digamos, dentro de los países comparables. Hay países que obviamente ya tienen desafortunadamente unos desajustes monetarios muy grandes como Argentina, pero si tú comparas la inflación de Colombia con Perú, con Chile, con Brasil, realmente nuestra inflación todavía está relativamente alta, y entre otras porque Colombia desafortunadamente por esa época de los, digamos, de esos años donde no teníamos un banco central independiente, tiene unos mecanismos de indexación. ¿Qué significa eso, Víctor? Que nos viene un choque de inflación y entonces a veces los precios se vuelven a reajustar con esa inflación y hace más difícil, digamos, que esa inflación vuelva a sus niveles iniciales. Y eso es un reto adicional del Banco de la República, pero repito, el Banco de la República pues tiene las herramientas para hacer análisis de qué tan persistente está siendo este choque inflacionario, y por eso pues las comparaciones son interesantes, Víctor, pero como dicen también por ahí popularmente son odiosas. Cada país está experimentando unos niveles de inflación y actividad distintas, y es probable que Colombia sí se une a ese club de países que pueden ir bajando su tasa de interés, pero repito, creo que las condiciones están dadas para que eso ocurra no este mes, sino el siguiente, y a un ritmo que también, digamos, va a depender mucho de cómo vaya evolucionando nuestro proceso inflacionario. Pero bueno, sin duda estará muy presionado. Yo no sé hace cuánto no estaba tan presionado el Banco de la República para tomar la decisión. Eso ocurrirá el próximo viernes, tema del que estaremos muy atentos. Doctor López, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Feliz noche, gracias por la invitación. Desde Corfi Colombiana. Con esta información, con este análisis, hacemos nuestra primera pausa.